Geográfico de Soriano. En el día de hoy tenemos el gusto, el agrado de tener a la profesora Ana María Rossi, que ha disertado en la instancia anterior con la historia del maestro vasco Facundo Alzola, músico vaya si lo hay, y en el día de hoy nos va a traer también la historia no de uno sino de dos músicos, José Segú y Ángel Rovira, y para el final de su exposición nos deleitará con una serie de piezas musicales que, además de ser muy interesantes, tiene el detalle de que va a ser la primera vez, o gracias a esta grabación de hoy, de tener un registro de audio de varios de estos temas, para lo cual no contábamos, por lo menos hasta el día de hoy. Así que muchísimas gracias desde ya, Ana María, y todo tuyo. Bueno, buenas tardes. Mi agradecimiento al Centro Histórico y Geográfico de Soriano y al Hogar Español por la invitación. Bueno, también quiero agradecer a la señora Judith Rovira de Lorido, hija de Ángel Rovira, por toda la información que me brindó sobre su papá. También agradezco al señor escribano Alfonso Arias, a la profesora Miriam Vaz, que me guió en mi visita al Rincón Histórico de Sociedad Italiana, al profesor Roberto Rodríguez, que fue el músico y mago de la informática, porque ha hecho todos los programas e invitaciones de esta charla. Bueno, de acuerdo a toda la información recibida, reunida, y a la grabación de la charla que brindó la profesora Liliana Castro con motivo del homenaje que le dedicamos a don Ángel Rovira aquí en Casa de la Cultura el 28 de julio de 2007, podemos decir que Ángel León Rovira nació en Mercedes el 20 de febrero de 1888. Fue un destacado pianista, director de orquesta, compositor, que desempeñó una labor muy importante en el ámbito musical de Mercedes. Su padre, Pedro Jaime Francisco Rovira, era nacido en España, en Cataluña, en Masquefa, cerca de Barcelona. Bueno, el apellido Rovira es catalán, se dice que proviene del término catalán roca y hace referencia a la geografía montañosa de la región de Cataluña, donde se encuentran numerosas formaciones rocosas. También se dice que el apellido Rovira significa tierra de robles, en referencia a un lugar con presencia de este tipo de árboles. Bueno, el padre de Ángel Rovira era entonces nacido en Cataluña, se casa con Josefa Irizarry, uruguaya, de Santa Lucía, y se instalan en Mercedes. Tuvieron 12 hijos, entre ellos Ángel, y vivían en la calle Sarandí, ahora 28 de febrero, y Rivas, donde su padre trabajaba en el rubro almacén. El padre de Ángel Rovira era también un destacado constructor, hizo la construcción de la Sociedad Italiana, el Templo de María Auxiliadora, el Círculo Policial, el mercado donde está ubicado en este momento las viviendas de calle Sánchez y Artigas. Varias casas, por ejemplo, la casa de los balcones de mármol de calle Jiménez y Aedo. Ángel Rovira fue alumno del Colegio Salesiano, estudió piano y armonía con el maestro Facundo Alzola. En el diario El Departamento del año 1893, cuando entonces Rovira tenía 5 años de edad, en una crónica aparece tocando el piano a 4 manos con Lolita Echeverría. Quiere decir que su aprendizaje comenzó desde muy temprana edad. Luego trabajaba como pianista en el cine mudo, o sea que tocaba música de acuerdo a la película, es decir, el ritmo tenía que ir de acuerdo con la imagen, para lo cual tenía que contar con un repertorio muy amplio
y tener también la improvisación como un elemento importante. Bueno, en 1903 aparece integrando la orquesta de Facundo Alzola, que enriqueció enormemente la actividad musical de Mercedes. Por ejemplo, se destaca la actuación en el Teatro Politeama Colón, hoy Teatro 28 de Febrero. Formó una orquesta que amenizaba los bailes, los salones, en los bailes donde los contrataban. Por ejemplo, en el Orfeón Español, que ahora es la Casa de la Cultura, y que fue un puntal dentro de ese trabajo de difusión de la música. Siempre tuvo participación la orquesta de Rovira en muchos espectáculos musicales de Mercedes. Entre sus integrantes se destacan Segundo Gramajo, que era un conocido violinista y que tuvo muchos alumnos, también Juan Morales, quien tuvo su imprenta en calle San José, que ahora es Ferreira Dunate, y que fue el artífice de todos los programas que circulaban en la época. También en el violonchelo, Juan Antonio Scaldaferro, Genaro Schettini, Arturo Rossi, quien fue el integrante de la banda municipal en la época en que la dirigía el músico Alfredo Magliacca, y Ángel Rovira, que actuó como pianista. Cuando comienza el movimiento por la creación de la banda municipal en noviembre de 1917, fue muy importante la participación de Rovira. La orquesta que dirigía Rovira tocó también en el Salón de Actos del Colegio San Miguel y en el Cine Teatro Artigas, que era el centro de todas las actividades musicales y teatrales de la época. Rovira tocó también en el Salón Variedades, que en un comienzo estaba ubicado en la calle Colón y de Tomasi. Y siempre acompañó, en muchas oportunidades, acompañó como pianista a todos los cantantes que llegaban a Mercedes. Fue funcionario público, trabajó desde encargado del ahorro postal hasta llegar a jefe de correo. Jugaba al ajedrez y fue fundador del Círculo de Ajedrez. Existe un retrato del papá de Rovira, de Pedro Rovira, pintado por Carmen, la hermana de su esposa Josefa, quien era pintora y que fue donado a la Sociedad Italiana. También existe una vitrola de Rovira que fue donada al Centro Histórico y Geográfico de Soriano. Bueno, dentro de sus obras se destacan numerosas composiciones para piano, para canto y piano y para orquesta. Rovira era además apasionado del jazz y muchas de sus obras están inspiradas en ese ritmo sincopado propio del jazz. Y también utilizaba en muchas de sus composiciones el foxtrot, que era uno de los bailes típicos de la época. Rovira era casado con María Sauro, tuvieron 8 hijos y su casa estaba ubicada en la calle Florida, actualmente Castro y Cariaga, casi Buenos Aires, que ahora es Braceras. Bueno, Ángel Rovira fue un músico que desempeñó una labor muy importante en el ámbito cultural de Mercedes, con una de las tareas más difíciles del músico, que es la de ser compositor. Él además poseía un amplio conocimiento de armonía y de las formas musicales. Falleció en Mercedes el 9 de abril de 1978. Bueno, en cuanto a José Segú, podemos decir que fue compositor, director de orquesta, formador de coros, un incansable propulsor de la música de cámara, destacado pianista y excelente maestro. José Segú durante 20 años realizó una labor muy destacada en el ámbito cultural de Mercedes. Nació en Montevideo el 24 de julio de 1873, siendo sus padres adoptivos José Segú y Torrebadella, español, mecánico, y Margarita Mercado, que era argentina. Su infancia transcurre
y su adolescencia transcurren en Montevideo. Desde niño demostró poseer una gran predisposición para la música, y es así que sus padres deciden enviarlo a estudiar piano al Conservatorio La Lira. Su profesor fue el maestro León Ribeiro, un destacado docente. Su formación profesional culmina en el año 1891. La primera actividad que realiza Segú en Montevideo fue tomar a su cargo la dirección del coro del Centro Catalán. Luego realiza una gira de 2 años al frente de una compañía de zarzuelas por Argentina, Brasil y Paraguay. Al volver a nuestro país en el año 1896, durante una presentación en Mercedes, conoce a quien sería su futura esposa. Y esto hace que decida renunciar a la compañía de zarzuela y radicarse definitivamente en Mercedes. Aquí continuará la labor del músico Facundo Alzola. En 1900 funda la Asociación Coral y Escuela de Música Santa Cecilia. Dicha asociación coral va a estar integrada por más de 60 voces femeninas y va a tener como sede de ensayo los salones de la Sociedad Italiana. Va a ser una época de muchas actividades musicales, conciertos de piano, de canto, de orquesta. En octubre de 1905 contrae matrimonio con la mercedaria Concepción Rivas Ferré, quien fuera su gran amor. De esta unión nacieron sus hijos, José, Aurora, Margarita, Elena y Sara. Estas 2 últimas fueron destacadas intérpretes de violín y piano respectivamente. En 1906 funda el Quinteto Segú, integrado por los violinistas Pedro Ors y Miguel González Zampayo, Dr. Francisco Milán, violonchelo, su hijo Félix Milán en contrabajo y Jesús Segú en viola. José Segú en viola. Con el tiempo, la familia Milán se traslada a Montevideo y sus lugares lo ocupan Antonio González Zampayo y Juan Crucelas. En 1909, Segú funda la Orquesta Mozart, compuesta por 28 músicos locales, entre ellos Pedro Ors, Américo Ballarini, Miguel González Zampayo, Servando Ferrari, Armando Brolier, Fausto Acosta, Juan Pujado, Félix Milán, José María Arezzo, José María Quiñones, Genaro Schettini, Juan Raffetto, Primitivo La Robla, Francisco Rossi, mi abuelo, y Carlos Taruselli. Años más tarde, el maestro Segú es designado director de la sucursal Mercedes del Conservatorio Musical del Uruguay. Las clases al comienzo se hacían en su domicilio particular, pero los exámenes se realizaban en la Sociedad Italiana. Gracias a los esfuerzos de Jesús Segú, Mercedes tuvo la oportunidad de escuchar a grandes músicos, destacados músicos internacionales, como por ejemplo los pianistas Arthur Rubinstein, José Viana da Mota, Ricardo Viñes, Numa Rossotti, los músicos uruguayos Eduardo Fabini, Vicente Pablo, Luis Cruzó Mortet. En 1923 funda la Sociedad Orquestal Segú, integrada por 40 instrumentistas, cuyo debut fue todo un acontecimiento. En el programa figuraban, entre varias obras, 2 conciertos para piano y orquesta de Berger, y actuó como solista la pianista Margarita Ninelli. En los sucesivos conciertos actuó como solista la señorita Alcira Barrandegui, interpretando los 2 conciertos para piano y orquesta de Mendelssohn. En el año 1926, la familia Segú se traslada definitivamente a Montevideo. Al año siguiente, con motivo del centenario de la muerte de Ludwig van Beethoven, Vicente Pablo, que era un músico destacado a nivel nacional y director del Conservatorio del Uruguay, encomendó a Segú la realización
de una gran masa coral de más de 100 integrantes para cantar la Oda a la Alegría de la Novena Sinfonía de Beethoven. En el año 1929 funda la Sociedad Música de Cámara Mozart y debuta como director de orquesta en el Teatro Solís, dirigiendo la Sociedad Orquestal del Uruguay. En 1931 ocupa el cargo de pianista del Quinteto de Música de Cámara del SODRE. Años más tarde, Segú funda la coral Wagner y la orquesta de cámara Juan Sebastián Bach. En 1937 se crea la asignatura Canto Coral en enseñanza secundaria, desempeñando Segú dicho cargo en varios liceos de departamento de Montevideo. En 1945 brinda en el Ateneo su último recital como solista, ofreciendo un programa dedicado exclusivamente a la música, a la obra de Robert Schumann. Bueno, y a continuación voy a leer parte de un texto que escribió su nieta y en el que describe a su abuela, José Segú. Dice así: mantengo aún imágenes indelebles de mi abuelo, su estampa espigada, elegante, acicalada, su cabeza coronada por cabellos grises, algo oscuros, enmarcan un rostro enjuto, severo, serio, de ojos muy pequeños, pero de fuerza magnética, y después sus manos, de solo hueso y piel, con meñiques curvados hacia arriba, que hablan de la perseverancia y la fuerza que otorga a la técnica de los instrumentos que domina. Sus manos de pianista solo están para el teclado, los dibujos de las partituras que produce, corrige o modifica para las cuerdas de su violín y de su viola, para su magistral batuta y también para manipular las herramientas que dan hermosura a su jardín, o las que colman su hobby de estar en ese galponcito suyo arreglando cualquier cosa que ya no quisieran dar, con esmero, detalladamente, como todo lo que hace con exagerada prolijidad. Él manda construir la casa en la que vive hasta su último minuto y en la que protege a su padre adoptivo. Elige un terreno que está muy lejos del ejido de la ciudad. Esa casa llena todos los sentidos, mezcla fragancias de azáes, rosas y glicinas con los deliciosos de los dulces caseros de mi abuela. Cocina espaciosa y luminosa de donde salen los platos cotidianos, simples pero de olores indescriptibles. El abuelo siempre viste impecablemente, nunca nada desentona con lo absolutamente clásico que lo caracteriza, ni siquiera los delantales grises para el jardín que su esposa cose para él, ya que cuando se aleja del piano o su escritorio, la carpintería y el jardín son sus lugares favoritos de trabajo. Cultiva rosas, tiene flores de todas clases, jazmines blancos en inmensas enredaderas. Todo lo que da un entorno de encanto a ese enorme jardín que enmarca, con aires, colores y aromas, el amor que mis abuelos viven en las horas que pasan en él. Esta es parte de la descripción que hace su nieta sobre el abuelo José Segú. Bueno, en el año 1952, Segú visita por última vez la ciudad de Mercedes para acompañar en el piano a su hija Elena, que era destacada violinista, con motivo de recaudar fondos para el Liceo Departamental, brindando un concierto benéfico en el Teatro Grumman Palace. El maestro Segú falleció en Montevideo el 28 de mayo de 1960. La actuación del maestro Segú no es solo como músico, su desinterés, su altruismo, lo hacían participar en toda actividad de carácter benéfico que se realizara. Jamás negó su invalorable apoyo cuando se le solicitaba en nombre del arte o de un propósito generoso cualquiera. Su obra de calidad indiscutible la ubicamos dentro de un periodo llamado del romanticismo tardío y abarca una serie de obras para piano, para canto y piano,
violín y piano, obras corales y obras para orquesta. El maestro Segú realizó una labor en todos los ámbitos de la cultura. Poseía una sólida formación, una sólida, profunda cultura, y los mercedarios tendremos siempre una eterna gratitud hacia este noble artista que luchó por la difusión de la cultura sin pedir nada a cambio. Bueno, las obras que voy a interpretar de Ángel Rovira y de José Segú son las siguientes. En primer lugar, de Ángel Rovira, dos obras. Naufragio, la primera, es una obra con ritmo de tango, con la dedicatoria a los señores Félix Milans y Manuel Sáenz Zorrilla. Y en segundo lugar, en Vals Capricho. De José Segú, una obra con el título Páginas Sueltas, porque reúne 6 piezas diferentes. La primera se llama Andante Cantabile, con la dedicatoria que dice a mi amigo el maestro León Ribeiro. Luego, Impromptu, que significa improvisación. En tercer lugar, Berceus, que significa canción de cuna. Luego, Scherzo, que en italiano se traduce por juego. En quinto lugar, Le Printemps, que en francés, la primavera. Y que la partitura comienza con una poesía que la voy a leer, que dice, escrita por C.R. Mendoza. Yo busqué información, pero realmente no pude encontrar nada de este autor. La poesía dice así: entre el follaje de un risueño prado, de temblorosas flores tapizado, forjando 1000 ensueños divinales, vaga errante pareja deliciosa, y entre besos y risas virginales al cielo elevan su canción gloriosa. Bueno, y en último lugar, la sexta pieza que compone esta obra es una tarantela que evoca el ritmo de la célebre danza italiana. Bueno. De repente podemos solicitar la luz de... Ahí está. Muchas gracias.
Muchas gracias. No, por favor. Bueno, como es costumbre en este ciclo de charlas, no sé si hay alguna duda o alguna consulta de parte del público, algún aporte. A decirme, Alfonso, no me muevas la mano, no te... Ah, la foto del público, bueno.